una introducción, ¿no? Ujú. ¿Alguien quisiera hablar de la introducción? No estamos igual de altos, ¿no? Sí. ¿Alguien quisiera hablar de la introducción? Está bueno. ¿Sí? ¿Cómo le hacemos? ¿O le damos lectura? O... ¿Lo presentas, Master? ¿Y que salga él? ¿O qué? Sí, Si quieres, preséntalo tú desde ahí. ¿Con qué hables? y lean la introducción. ¿Sí vieron la introducción? Para que lean la introducción, hacer la presentación y ahí dice. Y hacen la introducción para que se vea qué es lo que de qué se va a tratar. ¿Ya te enviaron a ti y te lo reenviaron? Y si no te meto directamente para enviarte. Además en el grupo te vamos a meter y va a aparecer. Listo, ya está transmitiendo, nomás hablar fuerte y claro. Listo. Tú lo presentas, hermano, y hablo de introducción. ¿Yo lo presento eso? ¿Alguna forma en particular que lo quiera que presente? Es el doctor Antonio Rangel. ¿Miembro de qué? De la Gran Fraternidad Universal y de la Francmasonería Universal. Grado 33 y no es vulgo, ¿verdad? No, de grado 32. Grado 32. Grado 32. Reverendo. Bueno, si quieres decir eso. CACPA de la Gran Fraternidad Universal. Ok. Listo. ¿Ya estamos transmitiendo? Sí, ya. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Este día estará con nosotros el doctor Antonio Rangel, Reverendo GACPA en la Gran Fraternidad Universal, en la Orden del Aquarius y grado 32 en la Francmasonería, para hablarnos del tema del camino del desarrollo interior del iniciado real. Daremos una breve introducción antes de su plática. Muy bien, la introducción es el trabajo interno del iniciado real. Te advierto, quien quiera que fueres, o tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Oh hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Inscripción en el frontispicio del templo de Delfos, Grecia. Era el orgullo el que cambiaba a los ángeles en demonios. Es la humildad lo que hace que los hombres sean ángeles. San Agustín. Y al final viene una introducción. Creo que Israel la tiene, contigo hasta el principio. Sí. Fuerte. Iniciado real, sadhana. Es un grupo en el que se estudia qué es la iniciación, cuántos tipos de iniciación existen, qué es el iniciado, cuántos tipos de iniciados existen. Después entramos a ver cuáles son las facultades que posee un iniciado real en la vida diaria, a diferencia de un iniciado simbólico o especulativo, y cómo adquirir esas facultades por medio de la sadhana o trabajo teórico práctico, físico, emocional, mental, espiritual, individual y de grupo. Es la más grande aventura del alma, para cumplir la misión que le ha sido encomendada en el plano terrestre, etérico, energético, astral, mental, espiritual y universal. Muy bien, pues mucho gusto en saludarlos y en estar aquí con ustedes en esta ocasión a hablar del primer tema de este amplio concepto que es el trabajo de la iniciación, el trabajo interno del iniciado real. Eso sería el término, el temario general. Y el primer tema es iniciación e iniciado. Para empezar con esto, después iremos desarrollando todos los demás temas. Entonces, iniciación e iniciado provienen del término latín initium, que significa inicio. Y hay muchos tipos de iniciación. Puede haber una iniciación en una profesión, como de médico, de fontanero, de mecánico. Los inician en ese trabajo y en ese conocimiento. Y la iniciación simbólica, cuando se inician, por ejemplo, en logias masónicas o rosacruces,
donde existen muchos simbolismos, muchos elementos simbólicos, como el árbol de la vida que se ve aquí a espaldas. Muchos elementos simbólicos representantes de algo más superior, ¿no? Como dijo Platón, estamos en este mundo de las formas, pero está proyectado por el mundo de las ideas, y los símbolos manifiestan el mundo de las ideas, o los cielos, como les llaman algunas religiones. Y ese mundo de las ideas o cielos proyectan este plano terrestre y mundo fenoménico, que en Cábala se conoce como Malkut, el reino. Y por eso son iniciaciones simbólicas, porque entran con todo el simbolismo. Y en las iniciaciones está el simbolismo de los planetas, del universo, de los planos superiores, de los cielos. Está todo el simbolismo ahí contenido y oculto, y además el desarrollo que se tiene que llevar para poder desenvolver esa condición interior, esa madurez, ese despertar y maduración del alma, para llegar en contacto con el plano espiritual o con el espíritu divino interior, e irse haciendo semejante al espíritu, a lo superior. Porque cuando el alma está un poquito, digamos, en bruto o atrasada, como digamos el ejemplo de los trogloditas, pues es como la piedra en bruto, por eso se compara con la iniciación en la masonería. ¿Y qué características son esas? ¿Qué características tiene un iniciado real? Bueno, ya el iniciado real ya trascendió lo más grosero. Bueno, hay niveles, ¿verdad? Iniciado real podemos decir que pueden ser desde el primer grado. Ya es un iniciado real que empieza a trabajar ya en el proceso de perfección y divinización del alma. Y claro, es una persona que ya está tomando conciencia, que va a despertar su primer chakra Muladhara y va a despertar las cualidades de Muladhara, que es locomoción y pujanza. Y luego va a trabajar con el mantra de Muladhara, y luego va a trabajar con el arquetipo de Muladhara, que es la madre, para poder ser autosuficiente y poder generar suficientes recursos en el mundo como para tener lo necesario para todo lo que tiene que hacer. Ese primer grado de evolución entonces se puede resumir como ser autosuficiente y tener los suficientes bienes materiales como para no depender de nadie y empezar su camino sin preocupación. Ese sería el primer grado de la iniciación real. Pero en este caso pues estamos hablando de iniciación en general, y estamos hablando de iniciación en todos los aspectos, y nos habíamos quedado en la iniciación simbólica. Por ejemplo, en las logias masónicas ahí están llenas de simbolismo, las logias rosacruces también, las logias teosóficas también, pero es puro simbolismo, y se inician en el conocimiento del simbolismo. Por ejemplo, lo muy conocido y clásico, el compás y la escuadra. Todo el mundo sabe que en la masonería se trabaja con el compás y la escuadra, y ahí hay simbolismo también, porque el compás representa el espíritu y la escuadra la materia. Y en el primer grado se pone la escuadra sobre el compás, simbolizando que la materia está predominando sobre el espíritu, que todavía es un alma en estado, pues digamos, semi-animal o con muchos impulsos animales, y esa alma está trabajando en ese nivel y es su condición. Y aquí viene a colación una alumna que yo tenía, que para que se entienda cómo está eso de las almas, que me habló un día en la mañana y me dijo: doctor, quiero verlo, necesito verlo, es algo urgente. Y ya, ¿a qué hora está listo? Le dije: como a las 2 termino de ver a los pacientes y te vienes y vamos a platicar. Y ya fue y me dijo: ayer por la tarde, era una muchacha chaparrita, y me dice: ayer por la tarde, por la noche, bueno, regresé a mi casa y me fui en un camión muy lleno. Y de repente, sin saber por qué, cuando iba en el camión, empecé a ver a todas las personas con cara de animal. Unos durmiéndose, otros bostezando, otros riéndose, pero eran puros animales. Dice, todo era un camión muy lleno, como de casi 100 gentes. Dice, excepto un señor y un niño. Esos ya eran personas. Todos los demás eran animales. Me tallaba los ojos y volví a ver, y volví a verlos como animales.
Dice, me espanté tanto que me bajé del camión, me fui caminando hasta mi casa, allá a un lugar oscuro por el nuevo panteón, y ya me metí y ya me dormí como pude, y hoy no quise seguir con la duda y por eso vengo con usted. ¿Qué me ocurrió? Le dije, te ocurrió algo muy sencillo. Pudiste ver la realidad más allá de las apariencias, más allá de la personalidad, persona de la máscara, con que sale el alma a actuar al exterior, pero hay algo interno, y esas personas pues todavía no han trascendido el alma animal, y todavía predominan ellas y por eso los viste tal cual son. De hecho hay una caricatura de Walt Disney, en que están bailando, a ver si lo encuentras, Isra, en que están bailando todos en una fiesta, y luego ya empiezan a verse todos con caras de animales, y así, riéndose. ¿Sí? Está interesante. Pero esa es la condición interior. Y dice, y el Señor y el niño, esos ya habían trascendido el alma animal, ya han tenido un alma humana. De los demás no te puedes confiar. Si te confías de ellos, te van a robar, a violar o aprovecharse de alguna manera. Del Señor y el niño te puedes confiar, te van a llevar a su casa, a algún lugar, te van a cuidar para que tú puedas estar bien, y al otro día te llevan a tu casa. Entonces, es representativo, ¿no? Hay que está en la escuadra sobre el compás. La materia gobernando el espíritu. Bueno, no gobernando, sino sobrepuesta al espíritu. Por razón natural. Predominando, digo. Predominando, correctísimo. Y no es malo. Es justo y perfecto. Por eso se dicen las logias. Todo es justo y perfecto. Guerras, hecatombes, muertes, violaciones, es justo y perfecto. Para que se dé el proceso y el misterio de la perfección y divinización de las almas. De hecho, en los acontecimientos más terribles es donde más se aprende. En la comodidad no se avanza, se estanca. Y está comprobado con los imperios. El romano y todos los demás imperios. Llegan a la comodidad y se estancan. Hermano, en la información que nos pudo compartir, viene que cuando alguien se inicia empieza un proceso de formación integral. Y ahorita estaba hablando de lo simbólico. Entonces, para mí, si algo es simbólico, no es integral. ¿Cuál es el proceso de formación integral? Bueno, aquí es donde ya en el siguiente tema vamos a entrar a iniciación simbólica e iniciación real. Aquí estamos hablando nada más de iniciación en general. Ya vamos a ver cuál es el proceso para que no se quede nada más en lo simbólico y lo lleve a lo real. Por eso les digo, en estos tipos de logias, así se trabaja, son simbólicas. ¿Por qué? Porque imagínense, no sé si ustedes se puedan dar cuenta o pensar que lo difícil que es entrar al sendero de la evolución, de la iniciación real. Hay que desprenderse de todo lo anterior. De hecho, en las iniciaciones de Egipto y en todas esas iniciaciones eran reales, y eran tan reales que el que no pasaba se quedaba, ahí quedaba sin vida. Porque tenían que pasar pruebas físicas directas, y en los templos a veces había animales, leones o cocodrilos, y si no lograban pasar, se atarantaban, ahí quedaban. O bien, si no podían pasar alguna prueba, les decían afuera. Hay un ritual muy sencillo que se hacía en las logias en Egipto. Ponían al candidato en la oscuridad y luego por fuera había luz. En el lugarcito estaba cerrado y había oscuridad, y por fuera estaba la luz. Y le decían, ¿qué escoges, la luz o la oscuridad? Si escoges la luz, ya no puedes volverte a la oscuridad, y cualquier cosa que hagas que tienda a ser oscuro, negativo o egoísta, va a pesar sobre tu alma y te van a venir muchos acontecimientos desagradables. Y si escoges seguir con la oscuridad, sigue en la oscuridad, pero ya no puedes. Los humanos están con un pie en la luz y otro en la oscuridad. Hacen la vida acá y andan haciendo travesuras por allá. Y si llegas tú ya a este grado, ya no vas a poder estar con un pie en la luz y otro en la oscuridad. Tienes que definirte. ¿Qué escoges, la luz o la oscuridad? Y el candidato se tiene que definir. Y si decía la luz, vamos. Entonces ahí te van las pruebas. Y todas las prácticas que tenía que hacer, empezando por la renuncia, la entrega, la fidelidad, etcétera, etcétera, etcétera. Para ir venciendo esa alma animal. Claro, eran pruebas anteriores, ¿no? Esto ya se trata de un grado más superior. Pero ya en los trabajos básicos, se trabaja sobre el alma animal, se trabaja sobre el chakra Muladhara. Muladhara es el chakra que está en el perineo.
Hay quien dice que sacan en el estómago. No, no es verdad, está en el perineo porque los chakras no están en el plano físico, sino en el plano energético, astral energético. Y Muladhara significa la fuente de la energía primordial, que de hecho viene del centro de la Tierra. Cuando se hace la práctica se toma el centro de la Tierra y el Sahasrara, el último, se conecta con el Sol. Y ahí está, y Kundalini es la energía que está que se encuentra en el aire, se encuentra en la Tierra, se encuentra y está condensada en el chakra Muladhara. Es el depósito de energía primordial, tiene 4 pétalos, rojo fuego, y es el depósito de la energía primordial. Y el trabajo del iniciado real es conquistar y poner bajo su dominio y control a toda esa energía primordial. No sé si ustedes tengan idea de lo que es eso, pero cuando uno entra, a mí me tocó entrar una vez, es una fuente de energía terrible que desintegra todo hasta la conciencia. No se puede resistir. Entonces tiene que convertirse en manejador de energía integral para hacerse como Ganesa, el dios elefante, que transforma la energía primordial en bienes materiales. ¿Y cómo se lleva a cabo ese proceso? Esto ya mediante técnicas y prácticas que se conocen en las logias operativas. En las especulativas no, porque pues es simbólico. Y como decía Luis, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que en el simbolismo se lleva nada más como simbólico y está bien, porque es un trabajo, digamos, sencillo, ¿no? De conocimiento especulativo y decir esto es así, sabes esto, sí, ay, vente al otro grado y ya sabes. Pero digamos que este proceso especulativo es un proceso previo y necesario para lo que viene posteriormente. Sí. Me supongo que primero hay una trascendencia como ser humano y después viene un proceso especulativo y ya después vendrá una iniciación real. Pero sí, cuando él comentaba que si era algo, Luis comentaba que si era integral, ¿cuándo se da? Yo creo que ya se da en ese momento, pero tiene que pasar por una situación previa, ¿es así? Sí, así es, efectivamente. Y tan es así que primero tiene que darse la maduración de la personalidad. Primero tiene que trabajarse, imagínense, una persona inmadura trabajando en logia, aunque sea simbólica, se adquiere muchos conocimientos y se aprende mucho de magia. Y se aprende mucho de los chakras, se aprende muchas cosas. En las logias se aprende mucho, y personas conocen mucho. De hecho, los que tienen grado 33 tienen que conocer de todo. Magia, brujería, de todo, conocen de todo. Tengo muchos conocidos y amigos y compañeros. Y hay algunos que son tan versados que parecen enciclopedias andantes. Aunque pues ya esto corresponde pues a lo especulativo, ¿no? Como los sofistas, que tenían mucho más conocimiento que Sócrates, pero no tenían la sabiduría, como ocurrió cuando los nobles y enciclopedistas entraron a las logias operativas de los verdaderos maestros de sabiduría, que eran sencillos. Los hombres de ciencia, todos. Los hombres de ciencia, los enciclopedistas nobles, entraron ahí y les pareció fabuloso todo, pero luego dijeron, nosotros sabemos más que ustedes. Y sí, efectivamente sí sabían más, pero no tenían sabiduría. Una cosa es saber, es el acúmulo de conocimientos, ese es el saber, y está bien, no está mal, pero generalmente el que acumula muchos conocimientos y sabe se queda en el intelectualismo y luego se le genera su ego muy grande, importancia personal y anhelo material de vivir para sí mismo, que lo lleva a utilizar esos recursos para cumplir sus propósitos personales y a veces pisando a los demás maquiavélicamente, ¿no? Por desgracia ya lo sabemos, siempre ocurrió así, siempre ocurrió en la sociedad. El que tiene más posibilidad, estamos en una sociedad justa, más o menos justa originalmente, porque aquí, por ejemplo, en nuestro pueblo, aquí en México, hay oportunidad para todos. Cualquier muchacho listo estudia, se prepara, sale de médico, abogado, hasta de cualquier profesión, porque hay oportunidad, pero sí es muy difícil acceder, porque todos los caminos están muy cerrados, porque los capitales, los movimientos los tienen las personas acaparados, vamos, y los sistemas, y es muy difícil para alguien que viene abajo generar todo ese tipo de movimientos, porque son sistemas muy cerrados y muy controlados, ¿verdad? Y entonces estas personas
llegaron y les dijeron a los maestros de sabiduría, le dijeron, es que sabemos más que ustedes y somos más que ustedes, por lo tanto nosotros vamos a dirigir todo y ustedes nos van a obedecer. Y los maestros de sabiduría dijeron, no vamos a obedecerlos porque ustedes tienen conocimientos pero no tienen sabiduría. Dice, porque en la mesa de la democracia 4 tontos le ganan a 3 sabios, pero siguen igual de tontos. Y entonces dijeron, nos vemos, quédense con todo el simbolismo, y crearon las logias simbólicas en 1670. Se crearon las logias simbólicas y gracias a Dios se crearon, porque gracias a ellas se ha preservado la masonería en todos los tiempos y con maravillosos resultados, con el lema libertad, igualdad, fraternidad. Y si ustedes se fijan en Francia, en toda Inglaterra, y no se diga en América, en Estados Unidos, los masones fundaron esa gran nación americana, de Norteamérica, y también en Canadá, y en los Libertadores, Benito Juárez era masón, un rito nacional mexicano, y en el sur, Bolívar, todos ellos eran masones. ¿Y qué fue eso que se perdió? Digo, si el simbolismo mantuvo vivo algunas esencias escritas, vaya, pero se perdió ¿qué? ¿Qué fue lo que hay que recuperar? La esencia, porque el simbolismo contiene el símbolo. El símbolo es como cuando vamos en carretera, vamos a entender un cuchillo que dice, comida. Pero les digo, a ver, bájense, échenle mordidas a tener el cuchillo. Es simbolismo. Tenemos que buscar lo real. Entonces, el simbolismo sirve, como decía Israel, como paso previo e indispensable para llegar después a lo real. Pero si se trabaja en logias simbólicas, de todas maneras se va preparando, se va capacitando, va aprendiendo a escuchar, a obedecer, a hacer trabajos, a desarrollar, y desarrolla conciencia y capacidad y maduración de la personalidad. ¿Qué es lo que se requiere? Son requisitos indispensables para entrar a logias reales, donde ya va a haber un desarrollo integral, físico, emocional, mental y espiritual. Por eso un famosísimo escritor de la Golden Dawn, de esta gran orden iniciática que se dio en Inglaterra el siglo pasado, en donde salieron Dion Fortune, MacGregor Matters, Aleister Crowley, Israel Regardie, que escribió libros fabulosos sobre la Cábala, el Pilar del Medio, es que escribió Israel Regardie, hermosísimos, con un conocimiento hermoso. Ellos hacían prácticas, ellos tenían su rol de vuelos, porque hacían prácticas, y entonces ellos trataban de reconquistar esa esencia que se perdió, porque al retirarse los maestros se quedaron con lo externo y con lo, digamos, lo intelectual, pero la esencia esa que traen los maestros, aunque sean sencillos, no tengan tantos conocimientos, humildad, amor, y ya derrumbaron aquella torre de la personalidad. Hay 2 elementos importantes. Estamos adelantándonos por las preguntas. En realidad esto ya viene después del segundo tema de iniciación simbólica e iniciación real. Pero estamos adelantándonos por las preguntas porque si ustedes se fijan, ya lo que se tendría que hacer para desarrollar todo esto sería desarrollar esas capacidades internas. Bien, el hombre está formado por 2 aspectos, bueno, cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Pero el alma, el cuerpo es el físico, el espíritu es el que todo lo ve, el que está en las logias masónicas, y en algunas otras logias también lo tienen. Entonces es el ojo que todo lo ve. Y el alma es esa parte viviente y pensante del hombre que tiene 3 aspectos principales: energético en el peine, afectivo en el corazón, y pensante intelectual en el cerebro. Son esos 3 aspectos. Y esos 3 aspectos se tienen que desarrollar y se tienen que unificar porque se perdió la unión entre ellos. Está peleado la mente con lo energético. Lo energético que dice, oye, pues tengo necesidad de descargar la energía, el otro con el corazón. Y no, y están peleados unos con otros. Y tienen que armonizarse todos esos aspectos. Es un trabajo profundo interno que hay que conocer y luego desarrollar las cualidades internas. Y el hombre fundamentalmente
está constituido, aparte de esos elementos, por dos aspectos principales: la personalidad y la individualidad, o el ser verdadero, como le llaman en algunas partes, ¿no? Entonces son dos aspectos. No sé si ustedes alguna vez en alguna meditación hayan podido entrar y sentir ese ser verdadero dentro de ustedes, su verdadera alma, su verdadero ser, que está guiado por el espíritu, que se siente así en un estado de paz hermosísimo. Y luego ya llegan y caen a la personalidad, que es la que está aquí con la lucha, proyectando. El alma proyecta la mente consciente, subconsciente, preconsciente, infraconsciente, y luego proyecta las emociones también, todo el aspecto emocional, y el cuerpo. El alma proyecta el cuerpo de tal manera que cuando alguien modifica su alma, modifica su cuerpo. Hay un proverbio que dice: la araña teje su telaraña. Entonces, si el alma va cambiando, les pongo el ejemplo de María Félix, que estaba muy hermosa, pero fue cambiando, se puso como arpía así. ¿Por qué? Porque ya era la doña y era la que manejaba, manipulaba y hacía, y por su voluntad, y quitaba y ponía artistas. Entonces cambia el alma, cambia el cuerpo y las acciones. Y ahí es donde se hace el trabajo interno, que tiene que trascenderse la personalidad, porque en el humano normal, como les platicaba de esa muchacha que vio en el camión, está gobernando los aspectos inferiores de la personalidad: el ello y yo, super yo. El ello es la serie de impulsos instintivos que tenemos. El super yo son los normas morales que tratan de contenerlo, y el yo es esa parte consciente, la pequeña parte consciente humana. Pero hay una parte interna supraconsciente, y entonces tiene que ser un trabajo completo de derrumbar la personalidad, que es lo correspondiente a la clave 15, no, 16, 15 es el diablo, a la clave 16 del tarot iniciático. El rayo divino hiriendo la personalidad a la torre, la desbarata y cae en conciencia y subconsciencia. Entonces dejan de ser los directores, porque eran los que dirigían, y hacían un lado a todos los demás, y entonces ya entra el aspecto superior, el ser a dirigir, y la personalidad, los elementos de la personalidad a obedecer, porque ahí, en la personalidad, en la mente infraconsciente, están todos los impulsos e instintos y la fuerza para elevarse. Y por eso muchos quieren matar al animal, como en algunos conventos. A mí todavía me tocó que fuimos a un convento de la Gran Fraternidad Universal. Bueno, nos pidieron una casa que estaba en Camarena, nos fuimos a buscar en la Avenida del Sur, en aquel tiempo se llamaba así, la calle, y fuimos, y era un convento antiguo, y tenían las celdas de castigo. A mí me tocó verlas. Ahí iban los monjes cuando tenían, yo creo que se sentían muy abrumados por la necesidad de sus situaciones fisiológicas normales, y se latigaban. Sí, con silicio, traían silicio, se latigaban con silicio. Entonces, ¿quieren matar al animal? No, al animal no hay que matarlo, es el que trae la fuerza y la energía, hay que conquistarlo. Lo mismo el niño interior, está en el subconsciente, no hay que hacerlo a un lado, hay que revivirlo, hay que dejar que nazca. Y entonces, ya que se da ese proceso, entonces surge como una pirámide hermosa ese ser, y es cuando brilla. Y los vemos, por ejemplo, los santos. No los ven, por decir algo, San Francisco de Asís era un muchacho muy fiestero, y muy del mundo, ¿no? Porque su padre era rico, pero tuvo un toque porque por vidas anteriores. Hay una secuencia de vida. Lo que llevas una vida lo continúas en la otra, con alguien, con quien sea. Como dice Irra, me gusta una frase que dice: si andas con problemas, vas a seguir en un infierno distinto, pero ¿cómo dices? Es el mismo infierno con diferente diablo. Vas a seguir en el mismo infierno, pero con diferente diablo. Y así, porque es una secuencia de vida. Y entonces así ellos se vieron elevados a San Francisco de Asís, San Martín de Porres. Logran esa sencillez, o sea, se desintegra su personalidad y ya nomás es pura cosa maravillosa. Yo cuando tenía un conocido, muy conocido mío, con el que platicábamos mucho y discutíamos todo, y yo le dije: pues ¿cómo es eso? Entró con los franciscanos, pero nunca quiso ordenarse, porque quería casarse, salió y se casó. Y yo le dije: oye, ¿y con los franciscanos cómo te fue? Porque ya ves cómo hay cosas ahí. Dice: no, dice, en la primera noche que llegué me intentaron violar 6 veces. Dije: y todos eran así. Dice: excepto unos cuantos. Dice, aún de San Quintín, él me lo contó. Dice: excepto unos cuantos
que ya estaban más grandes u otros que eran más dedicados. Dice, pero unos que ya tenían tiempo de hacer su oración, ahí, dice, algunos yo los vi levitar. Sería por efecto de la túnica, dice, yo los vi porque entraban en una abstracción hermosa y se les veía hasta un halo. Ya desintegraron su personalidad, ya lograron dominar sus instintos, emociones, sentimientos, pensamientos, pasiones, el ego, la importancia personal y el anhelo material de vivir para sí mismo. Y entran a la vida impersonal y se empiezan a llenar de luz, de vida y amor, que es la esencia divina del Creador. Pero eso ya sería el desarrollo integral. Pero para eso hay que pasar primero los grados simbólicos y llegar a la madurez de la personalidad y del alma. Porque así como hay etapas de crecimiento del cuerpo, hay etapas de crecimiento del alma. El cuerpo crece cada 7 años, son etapas. Y el alma también, cada 7 encarnaciones. Entonces lleva sus etapas de crecimiento. Y ya después, cuando llega a una etapa de crecimiento, ya le es permitido regresar al paraíso. Porque acuérdense que cuando echaron del paraíso a Adán y Eva, porque bajaron sin nivel de conciencia, pusieron un querubín espada en mano para que no entrara, es el guardián del umbral. Entonces casi nadie puede entrar a los planos superiores y a los cielos. Pero ya cuando se llega a ese estado ya puede entrar. Por eso a veces cuando los ven uno, a mí me ha tocado ver así personas y se están riendo, están así con una cara, con una expresión hermosa, se están riendo porque están en contacto. A unas viejitas también que estaba viejita y bien buena y ya se iba a morir y estaba riéndose y le decían, ¿no te duele nada? No, estoy bien feliz. ¿Por qué? Porque me están esperando, miren, y estaba en contacto y la personalidad no permite eso. ¿Por qué? Porque la escuadra sobre el compás. El animalote está dominando eso y vive y trabaja para eso, ¿no? Y está bien, nada es malo, porque todos esos impulsos e instintos son los que nos han permitido sobrevivir. Lo malo es que si ya tenemos mucho tiempo de progreso, sigamos nosotros siendo esclavos de ellos. En las logias masónicas hay un proverbio que me encanta, y de seguido lo repito, y dice, cuando el niño está gateando, y dice gu, todos se lo celebran, encantados. Pero si tienes 40 años y estás gateando y diciendo gu, pues ¿a qué le tiras? Ya te quedaste. Acuérdense que en el psicoanálisis hablamos de las fijaciones y las regresiones. Quedan fijados en la etapa oral y ya están grandes y están fumando, chupando dulces, lo que sea, porque hay una fijación en la etapa oral, no trascendiendo y demás, ¿no? En las otras etapas que ya conocemos y las regresiones que ya llegan a cierto nivel pero no están bien establecidos internamente, bien estructurados, y con un choque, ¡pum!, regresan, se hacen como bebés. Y ahí es donde hay que, primero, para que lleguen a la iniciación real, porque la iniciación real es difícil y no es para cualquiera. De hecho, las iniciaciones se van dando paso a paso en el transcurso de las vidas. Y todos los que estamos en esto ya hemos estado, en mayor o menor medida. Y lo interesante del caso es que cuando alguien alguien deja hecho un trabajo, después es más fácil llegar a donde dejó hecho ese trabajo. Les pongo el ejemplo de un túnel que vamos cavando un túnel y ya llegamos a 1 kilómetro y ya lo dejamos mucho tiempo y cuando regresamos ya se llena de basura y tierra, pero es relativamente fácil excavar todo y sacarlo. Hasta cuando llegamos a donde está el tope de piedra, ahí ya está bien difícil. Entonces por eso los que tenemos el trabajo ya hasta cierto grado se nos facilita, pero ya para adelante pues ya hay que empezar a trabajar intensamente. La gran ventaja es que estamos en el Kali Yuga, la era oscura, y como ya dijimos, en lo fácil no se avanza, y entre más dificultad haya, más posibilidad de avance o caída, una de dos. Entonces estamos en el Kali Yuga y está escrito en los Puranas, en los libros de cerca de 2000 años del hinduismo, y habla de los yugas, el Kriya Yuga, el Dvapara Yuga, el Kali Yuga, el Satya Yuga, el Kali Yuga, y dice los maestros escriben ahí, cada que los veo me quedo, digo, no cabe duda que hay sabiduría. Los famosos rishis o videntes
del hinduismo, del antiguo hinduismo. Hermano, yo tengo una pregunta. Nosotros, o la gente que está cercana al camino de la iniciación o a cualquier escuela iniciática, le interesa saber de Dios, le interesa desarrollarse, ser mejor persona. ¿Por qué sigue habiendo tanta gente que no le interesa ni siquiera buscar a Dios, orar un poco, estudiarlo? ¿Qué pasa con esa gente? Desgraciadamente, es verdad, pero aquí hay dos factores principales. En la antigüedad, todo mundo estaba regido por los principios religiosos, en general, excepto ciertas personas, ¿no? Muy pocas. ¿Por qué? Porque era hasta de ley, tenías que ir a la misa, y si no ibas te veían mal, o hasta iba la Inquisición y te decía, ¿por qué no vas a misa? Ya eres ateo para quemarte. No, sí voy a ir, me gusta mucho ir, y pues vamos. Pero ya que vino la reforma, por ejemplo, con Juárez, que fue un gran avance, pero también ahí inicia el retroceso. Porque desgraciadamente los humanos somos así. Si no hay quien nos obliga, no lo hacemos. Es como los niños antes. ¿Por qué obedecían antes los niños? Porque había fajo, había tabla, había todo. Ahora ya no se puede hacer nada que hace, ya no quieren obedecer. Y ahora, como hay tanta cosa externa, pues se han exteriorizado. Porque hagan de cuenta que el humano tiene dos aspectos. Yo les digo, el jardín interno y el jardín externo. El jardín externo, pues es tantas cosas que hay afuera y tan bonitas, muchachonas, muchachones. Ahora con internet, peor, el cine, el dinero, los carros. Hay un muchacho, un conocido mío, que anda saliendo con una muchita de 17 años, él tiene 20. Y dice que quiere una camioneta Lobo, y es de padres pobres, separada, la mamá. Y quiere una Hummer, quiere tantas cosas, quiere una super residencia de 20 hectáreas, y bien estampada la niña. ¿Por qué? Porque ven, y acuérdense que el humano se transforma, es maleable, el alma es maleable. El alma es alma y puede agarrar tanto lo bueno como lo malo, lo positivo como lo negativo. Tan es así que Skinner, el fundador del conductismo, de la corriente conductista de psicología conductista, él dijo, a mí denme 10 niños y yo voy a hacer de cada uno lo que yo quiera. De uno un médico, otro un abogado, otro un ingeniero, otro un arquitecto y otro un ladrón y otro un asesino. Y tiene razón, salvo excepciones muy grandes en que el alma ya sea muy firme, que el alma ya tenga, por su evolución, que ya viene de un periodo de iniciación anterior, que sea muy firme, entonces se sobrepone a las condiciones y las libra y sale adelante, pero eso es excepcional. En general es maleable. Por eso dijo el Maestro Jesús, cuídense los que matan el alma, no los que matan el cuerpo, porque el cuerpo lo matan y vuelven a hacer otro vientre, otro cuerpo, y facilita porque hay mucha emoción para hacerlo, ¿no? Pero el alma, matan el alma, te sumergen en los abismos de la depresión, la desesperación. Si alguna vez han padecido eso, ustedes lo sabrán, en el conflicto existencial. Todo eso te meten, te hacen negra el alma. De hecho, hay logias, así como hay logias, digamos, que aspiran a la superación, hay logias y reuniones de adoradores del demonio y otro tipo que van hacia abajo. Son como los sefirot que están en la parte alta, en el árbol de la vida, las esferas luminosas, y los clifot que están abajo, que están en la contraparte, como si fueran así dos mapas, ¿no? Como verse en un lado. Sí, como el negativo abajo. Una corriente de agua. Sí, pero es negativo. O sea, de tal manera que, por ejemplo, el reino está representado abajo por el reino, pero no es tan oscuro, porque el reino es tan luminoso. Pero ya las esferas superiores, que son muy luminosas, son mucho más oscuras. Y en esas logias los meten y les piden que entreguen todos sus bienes a la comunidad. Y los tienen que entregar. Y ya cuando van a llegar a cierto grado para ser aceptados verdaderamente en el grupo interior, tienen que matar a una persona de la familia. Porque le tienen que decir, Señor, yo te obedezco por sobre todas las cosas. Y obviamente que ahí se trata no de elevación, sino de degradación. Y el alma puede elevarse o degradarse. Ese amigo que les digo que era franciscano, siempre me debatía muchas cosas, ¿sí? Y era bueno porque me ponía muchas preguntas.
y me decía, vivía en Estados Unidos y participaba en reuniones de todo tipo, y me decía, allá tuvimos un debate muy fuerte y decían que el alma no puede involucionar, que solamente puede ir para arriba. Y ella me preguntó a mí, le dije, no, es que puede ir para arriba, para abajo. Estamos aquí en el mundo precisamente por lo mismo. El alma tiene que despertar, o bien se ennegrece un poco más. Hermano, hay una pregunta respecto a eso, la hace Elisa y pregunta, ¿cómo renacer cuando han matado el alma? Esa es una buena pregunta. Eso sí cuesta un poco de trabajo, porque si se mata el alma, y hay veces que se mata por una desilusión amorosa también, porque por ejemplo en las mujeres se da mucho que a veces quieren completamente, totalmente, y hay una gran decepción. Hay una canción de Luis Aguilé que dice, ¿quién podrá ser aquel que la haga sonreír porque se llevó su alma? Entonces se lleva su alma, te mata el alma y queda muerta sin ilusión, y es muy difícil que reviva. Sí se puede, pero necesitaría recurrir con alguien que sabe. Alguien que sabe, puede ser un buen psicoterapeuta, no importa qué corriente sea, pero que sepa de esto y que maneje todo esto y que la ayude y que la reencauce para que vuelva a creer. Hay una canción muy bonita que les recomiendo de José José que se llama Volver a creer. Volver a nacer, volver a creer. Volver a querer, volver a nacer, volver a creer. Termina, volver a creer. Sí, tiene que darse un proceso, pero sí se necesita ayuda, porque aquí lo malo del caso es que cuando ocurre esto, la gente queda fijada por muchas vidas, y no me extrañaría que ella en su secuencia de vida traiga este tipo de secuencia, ¿no? Que la vivió, es como el niño que va a la escuela, sale peleado con otro, y cuando regresa pues va a salir peleado con otro, va a seguir. O si reprobó una materia y dice, yo vengo a que me la pasen, no, tiene que pasar, vuelve a empezar. Y si no la pasa, el robotito universal dice prueba no superada, volver a empezar, se presenta otra vez la prueba. Y claro, pero también viene quien lo ayude, quien lo apoye, quien lo enseñe. Es probable que ella traiga eso como secuencia de vida y caiga ahí a eso. Y habría que buscar la forma de romperlo, pero sí es importante que reciba ayuda y que se prepare. Ella se prepara oyendo. Hay muchísimos videos muy bonitos en YouTube, hermosos de preparación de este tipo. Y hay otros videos interesantes. Después les voy a hablar les voy a decir al final para que se conecte a una página que tengo que se llama Doctor de Cuerpos y Almas en Facebook. Y ahí tengo muchos temas de este tipo. Muchos temas después. Yo creo que también vamos a subir esos temas ahí. Una pregunta. Habló hace tiempo de no castigar al animal o no matar al animal, sino a dominarlo para usar ese impulso. ¿Cómo se puede empezar a hacer eso? En primer lugar, conociéndolo, y en primer lugar, amándose como sea. Se llama aceptación incondicional. Amarse uno como sea y nunca autocastigarse, porque desgraciadamente traemos esto ancestralmente establecido de autocastigarnos de niño. Oye, eres un tonto, oye, le hiciste mal, oye, eres un tarugo. Y obviamente el niño pues no tiene la experiencia, anda haciendo las cosas mal la mayor parte de las veces, se equivoca. Y el grande también, pero el niño ya no se diga. Y entonces ahí los padres son muy importantes. Si uno trae la herencia del autocastigo, es muy difícil. Ya no se acepta uno mismo ni sus impulsos animales. Entonces hay que conocer en primer lugar eso, ¿no? Por eso el Divino Maestro dijo, la verdad os hará libres. Entonces, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice, si os mostráis fieles a mis enseñanzas, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Está escrito en Mateo. La verdad, por eso yo le llamo, en este curso vamos a entrar después a lo que le llamo yo, a la enseñanza liberadora, que es el Gnani Yoga. El yoga del conocimiento, pero el yoga del conocimiento de sabiduría. No vamos a tener que aprender 2 más 2 son 4, que los 32 estados y las capitales, eso no, ¿verdad? Está bien, eso es excelente, pero aquí vamos a otras cosas más profundas. Dentro de esta temática vamos a desarrollar Gnani Yoga para el primer grado de la logia operativa real. Entonces, y conocer todo eso, y conocerse uno en su interior, y empezar a aceptarse como es.
y aceptar a los demás como son, y aquí entra esa parte nuestra, ¿no? El ello, el yo y superior, los impulsos, y no castigarse. ¿Y cómo van ustedes a...? Aquí se trata primero que nada de domesticar. Por ejemplo, ¿qué hicieron los antiguos habitantes cuando vivían con manadas de lobos? Se empezaron a agarrar lobeznos y empezaron a domesticarlos, y aparecieron las razas de perros. ¿Por qué? Porque eran de mucha utilidad. Si los hubieran maltratado, nunca los hubieran domesticado. Como los rechazan, no los domestican. Tuvieron que aceptarlos, y ahí con su barbura y sus mordidas y todo, poco a poquito alisarlos, domesticarlos, y hasta que se hacen amos y señores de ellos. Es un proceso. Tiene que saber uno cómo viene, qué trae, sus impulsos, instintos, emociones, sentimientos, ideas, pensamientos, anhelos, deseos. Nada es malo, todo es bueno. Nada más que todo tiene que ser llevado tiempo, momento y forma. Les pongo el ejemplo del jinete y el caballo. El buen jinete va con su caballo, y el caballo ve una yegua retosando y se quiere lanzar. Si no es buen jinete, se lanza, es el ello, ¿verdad? Y se lleva la personalidad o el carruaje, como alguien puede poner el ejemplo del carruaje. Se lo lleva, lo desboca y se matan todos. Pero el buen jinete o el buen conductor es ese momento. No está mal, no está mal. Otros lo agarran a latigazos y a tinadazos para que ya no se quiera ir. Pero él sigue con su brío interior. Y el buen jinete le dice momento. Tiene razón, no es malo, es bueno. Pero en su tiempo, momento y forma. Bueno, en ese sentido, no sé, tal vez un impulso de que tu vecino está haciendo mucho ruido, y ese impulso de ira como para querer agredirlo puede transformarse o utilizarse por un impulso para vivir en un lugar mejor, o cómo sería esta cuestión de que ningún impulso, por más malo que sea, o sea, no es malo en realidad, sino se puede utilizar de alguna forma. Sí, eso es muy importante. Muy importante, porque caemos aquí al mecanismo de defensa propuesto por Freud, que es la sublimación. Es lo máximo para él. Y en psicología es lo máximo. Hay otros procesos citados ya en el yoga y en todos esos trabajos que hacemos, pero en psicología es lo máximo. ¿Por qué? Porque sublimación, ¿se acuerdan qué es? Cuando en la retorta, cuando está hirviendo la retorta, sube el líquido, el vapor, y cae al otro lado, y ya se da la sublimación del líquido y luego la destilación, ya que limpia. ¿Por qué? Porque subió nada más el vapor y quedan los residuos abajo. Entonces él lo comparó con eso. Hay un instinto, él dice, el instinto del asesino, que quiere andar matando. Bueno, métete de carnicero, destazas y todo, y vas a hacer algo útil con tu instinto. Lo vas a sublimar, como la historia leí de un boxeador que sería este campeón. Dicen que era muy bravucón y se los cuidaba a todos en la escuela y peleaba con todos. Y le dijeron, oye, pues métete de boxeador. Tuvo la capacidad de meterse, de disciplinarse. Y ya se hizo campeón y ya entendió. Dice, gracias a mi instinto tan fuerte, tuve este éxito, pero porque lo pudo él domesticar. Nada es malo, todo es bueno, pero hay que aprender a domesticarlo. Lo primero para eso es reconocerlo y aceptarlo como es, en el sentido de no aceptarlo que así te vas a quedar. No, así estás, como un hijo, ¿no? No acepto que te quedes así, acepto como estás, pero para domesticarte y ayudarte a que superes esa condición. Es muy importante eso de la sublimación. Hermano Antonio, hay un nada más comentario de Lisa, pone la rosa en la cruz, suscitación, floreciendo, emanando aroma, como lo que está haciendo. Sí. Sí, efectivamente, lo más hermoso es la Rosa Cruz, ¿no? El grado más hermoso de la masonería es el grado 18, y es el grado de la Rosa Cruz. Y yo desarrollé un tema de la Rosa Cruz muy hermoso, precisamente porque una de las alumnas preguntó, y entonces ya le empecé a preguntar, dijo, qué hermoso, desarrollé el tema completo y lo presentamos en una de las conferencias. Es hermosísimo porque es la cruz, es el símbolo de Jesús, del grado 18, está en la cruz, y en su pecho brota una rosa. Es la rosa del espíritu. Se sacrifica la materia para que aflore el espíritu. El símbolo de la Rosa Cruz. Hermosísimo. Felicidades, ¿eh? Es hermana Rosa Cruz. Hay otra pregunta,
y creo que después podemos ir cerrando la iniciación y los siguientes temas. ¿Con alguna práctica tal vez? Sí. Pregunta ya él, ¿por qué los animales que son silvestres se acercan solo a personas en específico? ¿Ellos saben algo más? Claro, todos sabemos, aquí entramos a un tema bien interesante, a una polémica antiquísima, y que decían, ¿los animales tienen alma? Y todos decían no. Pues decían no porque al principio los españoles y portugueses negaban que los indígenas tuvieran alma, y entonces se valían de eso para bautizarlos como animales. Y hasta que ya después, con el tiempo, ya vieron su inteligencia y capacidad de reconocer que tenían alma. El mismo Darwin, cuando dio la vuelta al mundo en el Eagle, ¿qué dijo? A todas las partes más remotas del mundo, islas lejanas y ignotas en que llegué, todos los seres humanos, hasta los pigmeos, tienen la capacidad de desarrollar todo lo que se les enseñe. Solamente hay que enseñarlos. Y por eso, las dos virtudes más grandes de un maestro son la enseñanza y la curación. Lo hizo el Maestro Jesús. Enseñar. Enseña al ignorante, para que se le quite esa cubierta de la ignorancia, porque el que no sabe es como el que no ve, anda dando palos de ciego a ver qué hace. O sea, es enseñarte a ti mismo y aparte enseñar a los demás. Primero enseñarse uno, porque no, a nadie va a dar lo que no tiene. Entonces uno tiene que aprender, hasta si fuera posible, convertirse en un nani. ¿Saben qué es un nani? Nani es un individuo de practicante, un maestro de Hatha Yoga, de Nani Yoga, que llegó al grado de conocimiento trascendente. Y donde quiera que habla se derrama su sabiduría. Y es la forma de poder transmitirlo a los demás, llenándose uno mismo, y así tiene mucho que transmitir, porque aunque uno quisiera, si no lo tiene, pues de qué hablar, pues de películas y otras cosas, está bien, pero no es sabiduría, y la humanidad necesita eso para su reeducación. Está muy iluminante su plática, maestro. ¿Podemos hacer alguna práctica para ir incorporando o trabajando nosotros mismos para poder llegar a ser este iniciado real? Sí, ¿cuánto tiempo tenemos? Son 7:52. 7:52. Ok. Entonces, ¿qué le parece? Hacemos una práctica sencilla que se llama la práctica de la cruz cabalística. ¿Hay una última pregunta? ¿O? No, sí, hay, todas las preguntas hay que tratarlas. Hay una última pregunta de Elisa también. ¿Puede explicar el comportamiento en conexión alma-espíritu? Pues es muy interesante. Y aquí caemos a esa discusión, pues yo digo eterna, aunque no sé propiamente así, ¿no? Pero parece eterna porque viene desde que el hombre fue hombre, ¿no? Y luego más cuando vienen las corrientes religiosas. Bueno, primero porque no se sabe qué es una cosa y qué es otra, exacto, piensa que es lo mismo. Exacto, y le preguntan hasta a los sacerdotes, ¿qué es alma y espíritu? Pues es que el alma es como el espíritu como el alma, y a veces dicen, es que tu espíritu goce de paz, y que para que tu espíritu sea feliz. Y yo les digo, el espíritu es espíritu, ni evoluciona ni involuciona. El espíritu es el soplo divino, y eso hay que definirlo primero, que es alma y que es espíritu, y ahí es donde se confunde, porque una vez en un chat muy importante de gente de muy alto nivel, ahí andaban poniendo el espíritu, yo dije, ya les hice la creación, el espíritu es esto y hace eso que nadie me contradijo. Y yo digo, si me contradicen voy a profundizar, porque ha habido casos en esos niveles que ya son gente de muy alto nivel, Satarjat nomás, y ya traen mucho conocimiento, y a veces me han entrado en contradicción con lo que pongo, y pum, profundizo, y con elementos, pum, hasta que demuestro, y nunca me ha tocado que me demuestren lo que yo. Las etapas que luego vamos a ver, psiquicón, somaticón, psiquicón, neumaticón. Entonces el espíritu, ¿qué es el espíritu? Pues el soplo divino.
¿De quién viene? Pues de la primera emanación, Keter, la corona del anciano de los días, que emergió como un rayo que surge de la aparente oscuridad y es el uno. Por eso dice en la tabla de Esmeralda, verdad sin falsedad, cierto, es muy verdadero, verídico y cierto es. Lo que es abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para que se realice el milagro de la cosa una. Y como todo procede de uno por medio de uno, así todas las cosas han sido esta cosa única por adaptación. Y luego ya surgieron Chokmah, Binah, Geburah, Dad, Chesed, etc. Entonces ya surgió toda la creación por adaptación, pero hay una cosa única. Y ahí Él emana su Santo Espíritu. Y el Espíritu contiene todo porque es su emanación divina. En el hinduismo se habla de Purusha y Prakriti. Purusha es la conciencia, Prakriti es la energía, es la gran madre universal. Que ya sabemos, esto de Purusha y Prakriti tiene miles de años. Y actualmente ya se sabe que la materia no es más que energía condensada. Vienen a reafirmar lo que los antiguos rishis decían hace miles de años. ¿Sí? Entonces, y el espíritu es esa emanación. Y búsquenlo en Joel, pero no recuerdo el capítulo, pero en el libro de Joel viene y dice: y en los últimos tiempos descenderé mi espíritu sobre los hombres. Y sus jóvenes tendrán visiones y los ancianos profetizarán. ¿Por qué? Porque ya el espíritu divino, igual que en la enseñanza de los apóstoles, ¿cómo se llama ese libro? Ese libro es otro, el último de los libros del Nuevo Testamento. ¿Apocalipsis? No, ese es el último, es el penúltimo, que se llama cuando desciende el Espíritu. Cuando desciende el Espíritu. Y en ese libro, es el penúltimo libro de la Biblia, se dice que estando los 12 reunidos en un lugar, se vio como un crujir y descendió el Espíritu Santo sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque es el conocimiento omnisciente. ¿Se entendían? Perfectamente, porque entra en ellos el Espíritu y entra la omnisciencia. Y también contiene la energía y entra el poder. La potestad y el poder, lo que quisieran muchos tener y afortunadamente no lo pueden tener. Si no logran dominar a la personalidad y entrar a la otra esfera. Y es que es hermosísimo cuando se empieza a conocer y a comprender. Por eso se dice, compuse por ahí, hice una pequeña composición, hice un poema. Bueno, lo adapté. Que dice: anoche cuando dormía soñé bendita ilusión, que una colmena tenía dentro de mi corazón. Las doradas abejas iban fabricando en él, con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Y anoche cuando dormía soñé bendita ilusión, que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón. Era Dios que me inspiraba suavemente y en silencio la eterna sabiduría de los sagrados misterios. De su aliento le brotaba su omnisciencia como miel, y en mi alma yo anhelaba ser tan sabio como Él. Y ellos somos los namis, los que andamos buscando esa sabiduría supraconsciente de Él, del Espíritu. ¿Y el alma? Y el alma es la parte que viene, es la parte energética. De hecho, alma en el latín viene de animus. Anima, lo que anima. Por ejemplo, lo que anima el cuerpo, si ustedes tienen visión, pueden ver el cuerpo energético. Y si la persona está decaída, ya se ve bajo. A veces me han preguntado a mí: oiga, ¿cómo ve esta muchacha? Alguna muchacha enferma, una vez me llevaron a ver una muchacha enferma que traía un cáncer, ya lo vi. Y yo dije: papá, ¿sabe qué? Está en etapa terminal, sus energías están agotando y pronto se va a ir, unos días o semanas. Y como a los 6, 7 días. Y ya le dije que se prepare, que no tiene nada malo. Dice, bueno, no tiene nada de grave desde el punto de vista trascendente, ¿no? Desde el punto de vista de la personalidad, sí, pero por eso es donde hay que poner a la persona en el estado trascendente, para que deje de sufrir por su personalidad. Y hasta donde se puede, hay gente que puede y resulta muy bonito. Y es el alma, la parte energética. Y obviamente, pero es como un cono de luz que viene ampliándose. O sea, sería más individual nuestra alma. El espíritu sería una totalidad. Exacto. Es todo lo que envuelve y lo que mantiene vivo todo. Eso. El ojo que todo lo ve y imparte todo. Pero el alma entonces viene, está latente en la materia.
Por eso decimos que se hace la bomba atómica de ahí, porque hay un montonal de energía en la materia. Y luego cuando aparece en el reino vegetal, ya aparece como vida que se reproduce. Entonces, todo el alma requería el espíritu para existir. Siempre. El espíritu produce todo. Produce conciencia y energía. Y el espíritu, si no existiera, o de hecho si se retira de nosotros, pues se va todo. Pero no se retira, hay muchas condiciones internas. Y el alma va evolucionando al plano vegetal, y luego al plano animal. En el plano vegetal, en el plano mineral, solamente duerme. En el plano vegetal ya empieza a manifestarse como vida. En el plano vegetal ya surgen, en el plano vegetal ya hay instintos. Hay plantas carnívoras, y otras que se contraen y se defienden. En el plano animal ya empiezan es como una pirámide, va emergiendo. Aparte de los instintos empiezan a surgir ya las emociones inferiores, después las emociones superiores, después los sentimientos. En las almas desarrolladas, en los animales desarrollados ya vemos sentimientos, como ese famoso video de Coco, una gorila, que habla, que dice con las manos, refleja el sentimiento, lo refleja. Y luego ya en el humano aparece, aparte de eso, y aparece el intelecto. Es la primera parte de la energética, la que sostiene con energía, después ya los afectos del corazón, y después ya el intelecto desarrollado. Y en los animales superiores ya está desarrollado también el cerebro, y un poquito el intelecto y la conciencia, se llama protoconciencia, porque ya se está comprobado en experimentos científicos con animales superiores, delfines, gorilas, chimpancés, elefantes, y ya tienen comprensión de sí mismos, se ven en un espejo y ya se reconocen. Se llama protoconciencia. Y cuando caen ya al estado humano, ya adquieren la conciencia de sí mismos. Sin embargo, no es un estado consciente despierto, es un estado consciente, ¿cómo se le puede llamar? ¿Latente o que se tiene que desarrollar? Sí, pero tiene un nombre de vigilia, para diferenciarlo del turilla o cuarto estado. Como en stand-by. Sí, no, sí, de vigilia. No, es un nivel. Sí está ahí, pero es de vigilia. Y ya te permite estar consciente de ti, de dónde estás y cómo estás. Por eso cuando hay un choque en el fútbol, lo primero que le preguntan, ¿cómo te llamas? A ver, ¿qué hiciste en la mañana? ¿Tu familia? Y si no puedes contestar, lo dejan hasta que pueda recuperar, porque es un traumatismo cráneoencefálico que le hizo que perdiera el conocimiento de vigilia. Y entonces tiene que tener ese estado de vigilia. Y después ya vienen otros estados superconscientes, como el búdico, que significa despierto, como el turilla, que es el cuarto estado. Entonces pero ya son súper despiertos, ¿no? Ya que ven la realidad tal cual es. Porque las personas cuando están así ven la realidad, ven las apariencias de la realidad. Y por eso se dejan ir por los cuerpos. Hay un meme que me gustó mucho que dice, los libros son como las personas. Hay unos que te sorprenden porque tienen una portada muy hermosa, pero a lo mejor no tienen gran contenido. Y hay otros que te sorprenden más porque no tienen portadas tan hermosas, pero tienen un maravilloso contenido. Me quedé impactado y dije, caramba, qué personas para escribir, comprender y plasmarlo de esa manera tan bella, ¿verdad? Entonces el alma sería impactable, mutable, expandible. Sí, no, de hecho se va expandiendo. Va creciendo. Sí, va creciendo, porque va creciendo así, primero la vegetal, está dormido en el mineral, y luego vegetal, y luego animal, y luego humano, y luego suprahumano y ultrahumano, ¿verdad? Va expandiéndose y va despertando. Dice Platón, va hay que enseñar nada a nadie, solamente hay que recordarle lo que es, y ya está todo en el alma. Lo que se requiere es la reminiscencia. Entonces tener esa capacidad para entrar al alma y producir la reminiscencia, y la persona va encontrando y reencontrándose y va despertando su alma. Ese es el secreto del progreso y la iniciación real, despertar el alma. Pero por eso hay prácticas, hay procesos, hay trabajos, y no tiene que renunciarse a nada. No tiene, porque hay lugares, por ejemplo en la Gran Fraternidad, que para entrar tienes que ser vegetariano y practicar yoga, si no entras. Y yo decía, pero entonces ¿cómo van a captar gente obligándose a que se hacían vegetarianos, al rato andaban comiendo escondidas carne? ¿Por qué? Porque no hay convicción. Es como los sacerdotes, no tienen que hacer su voto de castidad. Como quieren recibirse, ordenarse y
y ayudar y todo lo demás, y estar en contacto con el divino, etcétera, lo hacen. Pero ¿cuántos cumplen? Muy pocos. ¿Por qué? Por razón natural. Porque tienen muy fuerte todavía su alma animal, instinto y todo lo demás. Y obviamente no van a poder contenerse. Es una verdad vista. Pero pues como necesitan sacerdotes que hagan eso, los meten. Y por eso ya hay muy pocos sacerdotes. Porque ya se están dando cuenta que quieren malas cosas externas y ya no se meten tanto ahí. Algunos se meten hasta para obtener lo que quieren, porque también se presta para eso, ¿sí? Y entonces así ocurre esta situación, que el alma tiene que desarrollarse poco a poquito, pero un proceso gradual y natural. En el hinduismo hay más sabiduría, porque es más ancestral. Ahí se empieza como padre de familia. Y ya que vive como padre de familia y se hace grande, y entonces ya entra a los grados superiores, ya su familia está grande, y hace el voto de sannyasa, o renuncia. Y ya renuncia a todo, pero porque ya lo vivió y ya lo sintió en su interior, ese llamado. Totalmente diferente a que quieres, es esto, hace este voto y este juramento. Pero lo están haciendo de la mejor de las formas, con la mejor de las intenciones. Pero en el fondo no van a poder porque no está capacitado para eso, salvo algunas excepciones muy, muy honrosas, y son las que sostienen la iglesia. Esas personas excepcionales, afortunadamente sí hay. Y yo los conozco varios. Así es. Y entonces ese es el alma. Y entonces se desarrolla en tres aspectos principales: el energético, de ánimos, que sostiene, y luego el afectivo, va creciendo, y luego el intelectual consciente, y después viene, cuando desarrolla más, el supraconsciente. Y corresponde a los chakras. Y ya cuando hagamos los trabajos vamos a ver los chakras: Muladhara, Svadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Agna, Sahasrara. Entonces, maestro, en etapas inferiores no hay esa comunicación entre el alma y el espíritu. No directa. El espíritu nunca deja. Y está en todo, como dijo Alex. Y es como el ojo que todo lo ve, y la esencia que mantiene todo vivo y brillante. Y vayan ustedes al campo, sobre todo cuando llueve, y verán, a mí me tocó, una vez que fui al campo y estaba muy florecido, me tocó que pude ver la esencia hermosa. Me quedé maravillado, porque siempre lo vemos, y vemos las flores de, qué bonita, qué colores, sí. Pero la esencia, ¿qué? Es el Hutu del budismo zen. La esencia. Vamos a hablar luego del budismo zen. Vamos a ver la historia de un monje, Tie Sham, ¿te acuerdas? Que se creatinaba el nombre. Entonces vamos a ver cómo él llegó a la iluminación, lo narra. Nada más que no lo entienden los que lo leen. De hecho, Samael, el guía de los gnósticos, lo escribió y lo puso por título Enigmas. Yo lo capté con ellos y lo leí y dije, pero ya después me busqué el original, encontré el original y dije, sí, y para mí era un enigma cuando lo vi la primera vez, porque sí está difícil de entender. Y ya me metí hasta que ya en ese tiempo no pude, después ya progresé más y después ya lo pude descifrar, como la tabla de esmeralda también. Antes no lo pude descifrar, hasta ahora, hasta después que yo tuve más progreso, la pude descifrar. Porque son cosas que tienen un sentido muy profundo y ya con el intelecto no llegas. Entonces tienes que llegar a ese estado para ir comprendiendo otras cosas. Y ese es el alma y el espíritu. Y el alma va, el espíritu va y lo está llamando. Y después, cuando llega el momento que ya entras en contacto con el ser interno, que es el verdadero y gran maestro, entonces ya se da esa comunicación y ya te habla de manera directa. Ya no necesitas maestros externos. Antes sí necesitas maestros externos, porque son los que te van a guiar. ¿Por qué? Porque van más avanzados en el camino. Pero maestros de verdad, no charlatanes abundan, por desgracia. Pero maestros de verdad, aunque no sean tan avanzados, pero que sean verídicos, que lo hagan todo con amor y por amor. Aunque no sean avanzados y no vean nunca los defectos de los maestros, porque siempre van a tener defectos. Dijo alguien, hasta un instante antes de la gran realización puedes caer o tener defectos. Tan es así que Luzbel era la estrella más bella del cielo, y tenía que pasar por la última gran prueba de Keter, la corona. Pero como está Keter, es lo más hermoso de los hermosos, el opuesto es lo más espantoso de los espantosos. Si alguien alguna vez ha podido verlo, sabrá lo que digo. Y tenía que enfrentarlo para integrarse.
ya a Ein Sof Abur, luego Ein Sof y luego Ein. Esos los tres verbos de la divinidad. El Pargot, que le llaman en hebreo, o cortina, que tapa y que ningún ser puede verlo, ningún ser creado. Y entonces tuvo que enfrentarlo, el gran guardián, a ver, y lo venció a Luzbel, siendo la estrella más bella, y regresa diciendo: no te obedeceré, porque yo soy más grande, el opuesto, ya saben. Y obviamente se llevó la tercera parte de la estrella del cielo, y hubo guerra en el cielo, y ya todo lo demás es un poquito largo, ya lo explicaré. Por ahí les mandé un mensaje que dice, que se llama la cábala aplicada, que trae la descripción de todo eso, el árbol de la vida. Irre me ayudó, hicimos una imagen muy bonita del hombre, el árbol de la vida con el hombre, con todos sus mundos y sus características. Nos salió muy bonito. Y ahí pues está explicado todo esto. Pero el caso es que es el alma que va ascendiendo y hasta que se reintegra, pero guiada por el espíritu. Y ya cuando se reintegra, cuando llega al séptimo chakra, se hace una práctica que alguna vez quizá le vayamos a hacer aquí, que ya entra con Sahasrara. Entonces se hace la práctica y se dice, aunque el mantra yoga no todos lo dicen igual, ¿eh? Es algo que hay que decir, lo mismo en la interpretación de la cábala, todo el mundo lo hace igual. Pero se dice, aún Sahasrara, 1000 radios, 1000 pétalos, color blanco iridiscente, contiene la perfección divina. Y luego se sigue diciendo aún, y luego se dice, y esta se dice, y la energía terrestre cálida y ardiente se une con la energía fría y helada del cosmos, en el chakra corona, en una explosión de luz, de vida y de amor, en la gloriosa dicha de la unión. Según el alma y el espíritu no puedo hacer químicas, porque el alma ya se hizo igual que el espíritu, y ese lo estaba llamando, ven, y la va llevando, y se reintegró pero con plena conciencia, porque emergió del polvo de la tierra. El alma ahí está dormida y tiene que llegar hasta la parte más alta. Podemos ir haciendo la práctica o cerrando. Sí, si gusta hacemos la práctica de la cruz cabalística, que es muy sencilla. Entonces, bueno, la voy a hacer sentado, porque si me paro, esta normalmente se hace parado, pero se puede hacer también sentado. La cruz cabalística, porque se hace una cruz, y les voy a explicar poquito. Se dice Ata, arriba, y luego Ata quiere decir a ti, oh Dios, así en la parte de arriba de la cabeza, donde está el séptimo chakra, que irradia para arriba, ¿verdad? Ata. Y luego esa energía tiene que ir bajando aquí por la frente, por el cuello, por el corazón, por el plexo, por el vientre y hasta el periné. Y luego ya cuando pasa el periné, decimos, viendo un gran globo. Cuando decimos Ata, visualizamos un globo blanco, hermosísimo, blanco iridiscente, como de colores, que irradia colores del arco iris. Así, hermosísimo. Y cuando llegamos a Malkut, bueno, también podemos ir visualizando los chakras, pero ya sería muy tardado. Nomás con irlo sintiendo, porque cada uno tiene su color, sus pétalos y todo eso. Ya nomás con irlo sintiendo, sí. Entonces, ya al llegar abajo decimos Malkut y visualizamos una gran esfera, claro, así como de color café, terroso, como así con todo el universo Malkut. Y luego ya subimos aquí y decimos al lado derecho Vejeburá, al lado izquierdo Vejedulá, Le Olam, las manos en el pecho, la derecha sobre la izquierda, Ve Ad, y que no quiere decir otra cosa, ya traducido, más que a ti, oh Padre Todopoderoso, corresponden, y va bajando la energía hasta mero abajo. Y luego ya se dice, y debajo se dice Malkut, y se visualiza la esfera. Y luego aquí Vejeburá, el poder y la gloria, por siempre y para siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Para que no se les olvide, a ti, oh Padre, corresponden el reino, el poder y la gloria, por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y esto la pueden hacer en la mañana, a mediodía y en la noche, y sintiendo que están conectados y que esto les da poder para estar protegidos. La cruz cabalística. Bueno, entonces ya entendieron. Ahora lo vamos a hacer despacito, ¿eh? Bueno. Ata. Malkut. Vejeburá, Vejedulá, Leolam. Ve al. Pero todo es muy importante que lo hagan sintiéndolo. Se llama imaginación creativa. Que vayan sintiéndolo y creando eso en su mente y sintiendo en su cuerpo, porque ahí está. Digo, bueno, si no han hecho la práctica de los chakras, pues no van a estar despiertos, pero ya cuando se hace, se sienten. Se sienten. Es importante que se haga sintiendo esto. Bueno, pues yo no sé si ya quedó todo contestado y por ahora ya terminamos. Sí, ir cerrando, despedirnos de los... Si vos puedes pedir, maestro, ya para cerrar. Y bueno, pues muchas gracias por su presencia y por las preguntas, muy bonitas y muy interesantes. Ojalá siempre estén con nosotros haciéndonos preguntas tan valiosas. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Maestro, no se vaya, que se quede. ¡Ay, Lía!